adelgazar, gimnasio, inglés, comer mejor, hacer más ejercicio, todos esos propósitos de año nuevo, sea cuando sea que nos marcamos esos objetivos, pues es algo muy típico nuestro y vamos a ver algunos truquitos que nos pueden ayudar. Porque toda ayuda es bienvenida cuando tratamos de buscar esa manera ideal de ser o de conseguir introducir esos pequeños cambios o grandes cambios que hagan que en teoría nos acerque a la felicidad o seamos más eficientes, más productivos o no sé, tengamos más salud, por ejemplo, o estemos mejor o más a gusto con la gente a nuestro alrededor. Pues de todo esto vamos a hablar. Y a la hora de marcarse unos objetivos o unos cambios, una cosa muy importante es ponerle una fecha. Por eso septiembre, el inicio del curso académico, o si no también en principios de año puede ser una muy buena excusa. Pero da igual, lo importante es que pongamos una fecha para empezar. Digamos que el primer paso es fundamental. Además de tener ese objetivo y ese primer paso, el objetivo debe ser realista, porque sí que muchas veces queremos conseguir grandes objetivos y eso hace que sea algo inalcanzable, nos frustre, nos dé sensación de fracaso y eso no ayude. Así que una de las primeras reflexiones que hay que hacer es tener un objetivo realista, que os parecerá muy obvio, pero a veces el pretender conseguir bajar muchos kilos o ir a muchas horas de inglés o pues comer mucho mejor, todo ese objetivo tan ambicioso pues va a hacer que sea más fácil, que aumenten las probabilidades de fracaso y eso pues es algo que no, que inicialmente no es algo que buscamos. Después hay otra cosa que yo llamo facilitadores, que son bueno, pues pequeños tips, pequeñas estrategias que nos pueden ayudar. Porque principalmente lo que envuelve a todos estos facilitadores es ser estratégicos. ¿Qué significa esto? Pues no dejar al azar el hecho de tratar de buscar un cambio, de introducir nuevos hábitos en nuestra vida, porque si lo hacemos de manera espontánea va a ser mucho más difícil que no lo mantengamos. Que seguro que hay alguien o conocéis a alguien que un buen día dice, pues dejo de fumar, o un buen día dice, pues me meto en el gimnasio y voy un montón de veces. Claro que sí, eso puede suceder, pero las probabilidades de que eso se mantenga en el tiempo o de que fracase ese intento serán mucho mayores si no somos estratégicos. Y a la hora de ser estratégicos, de tener un plan, no un plan súper estructurado, pero sí tener en cuenta cuatro cositas, va a ser fundamental. Primero, ponerle fecha, como decíamos antes. Y otra cosa muy importante será comprometernos. Comprometernos con nosotros mismos, no solamente, sino también con otras personas. ¿Qué significa esto? Ya sea con una institución, bueno, pues, por ejemplo, clases de inglés, meterse a clases de inglés, meterse en un gimnasio, quedar con alguien a lo mejor para ir a clases de algo, o quedar con alguien en que vas a hacer, pues por ejemplo, vas a empezar a comer mejor y ese alguien lo sabe y entonces de alguna manera va a estar supervisando que tú hagas eso y si a lo mejor no lo haces, pues preguntarte, ¿no? Todo el compromiso es una de las partes fundamentales para mantener un cambio. Cuando tú lo haces público y se lo dices a otras personas, estás entre comillas comprometiendo, pero si ya somos más concretos y hacemos pues, por ejemplo, una apuesta no deja de ser un compromiso, ¿no? Que hay ahí como un pique de cumplir o no cumplir. Todas las estrategias que giren en torno al compromiso nos van a ayudar a conseguir ese objetivo que nos marquemos. Otra cosa muy importante del objetivo es que el objetivo sea concreto. ¿Vale? No que sea un objetivo abstracto de, pues voy a leer más o voy a aprender inglés. No, vamos a intentar ir un poquito más allá y coger ese objetivo abstracto y concretarlo. Es ir 1 hora a la semana a inglés, ir 2 veces a la semana al gimnasio, bajar X kilos. Eso es ser concreto, ¿vale? Entonces es importante también que a la hora de marcarnos esos objetivos realistas, pues también sean objetivos concretos y además haya un compromiso. Ahí ya estamos siendo estratégicos y hay como una especie de plan, ya no es algo así como tan espontáneo. Otra cosa muy importante con respecto al tema de concretar es que si vemos que el objetivo es muy ambicioso, es muy grande para nosotros, podemos dividirlo en objetivos más pequeños.
como por ejemplo, pues si quiero adelgazar 5 kilos, pues a lo mejor me puedo plantear en menos tiempo adelgazar 2 o en menos tiempo adelgazar 1. Entonces estaremos buscando una meta más factible, lo cual es más motivante y además pues igual no requiere tanto esfuerzo, por lo menos tanto esfuerzo mental. Entonces, fundamental esto también. Otra cosa importante que no debemos olvidar es el tema del disfrute, porque muchas veces cuando decidimos, por ejemplo, comer mejor, pues estamos dejando de comer cosas que nos sientan muy bien, que nos hacen, que nos dan mucho placer. Entonces hay que tener muy en cuenta que si vamos a quitar algo que supone un disfrute para nosotros, buscar una alternativa que tenga también, que sea también de disfrute. Por ejemplo, pues si decidimos comer mejor, intentar encontrar recetas, esto previamente, a lo mejor no sería tan bueno improvisar, aunque improvisando también podría funcionar, encontrar recetas atractivas y sabrosas que también nos valgan para decir, bueno, pues estoy comiendo mejor, pero además me gusta lo que como. O si, por ejemplo, dejo algún vicio que me podía hacer generar ciertas endorfinas o cierto placer, pues lo que podemos hacer es buscar una alternativa que también genere eso en nuestro cuerpo. Por ejemplo, pues el deporte. Si has decidido dejar de fumar y eso te daba ciertas sensaciones de relajación, por ejemplo, y no haces nada, pues será mucho más fácil que en esos momentos que a lo mejor pensabas que fumar sería algo que te apetece, pues metes deporte en ese momento. El deporte también es algo que genera endorfinas, también es algo que si después de ducharte te sientes relajado. O sea que hay una serie de buscar alternativas para que no sea todo tirar del placer o desaparecer todo el placer, porque si no el cuerpo ahí como que se va a quejar, no solamente los síntomas que tengan que ver con que estás acostumbrado a esa sustancia o a esa actividad, sino también el tema del placer. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, si por ejemplo decidimos introducir el deporte en nuestra vida, digo introducir el deporte en nuestra vida porque ahora mismo me gusta entender los cambios y los propósitos como algo que se introduce en el estilo de vida. Entonces, si introduzco, por ejemplo, el deporte, va a ser mucho más probable que ese deporte se quede en mi vida si yo hago un deporte que me apetece, que me gusta, que me divierte. No esto de, bueno, pues de repente voy a correr, ¿no? Que habrá gente que le guste mucho ir a correr, pero actividades que inicialmente puedan parecer aburridas o rutinarias y monótonas, esto puede hacer que no haya disfrute y entonces el vaso de la voluntad, que es esa cantidad de esfuerzo que podemos utilizar cada día, pues baje muy rápido y entonces llegue un momento en que nos apetezca cada vez menos y no lo hagamos. Entonces, en cuanto a los hábitos o introducir propósitos nuevos, es importante que haya un elemento de disfrute. Por ejemplo, si nos metemos a inglés, meternos a lo mejor con alguien, con algún amigo, o buscar una actividad que sea relativamente divertida, que el deporte sea divertido, o sea, que todos esos propósitos que metemos nuevos, que la comida esa nueva que introducimos en nuestra vida sea atractiva, nos guste, ¿no? Eso va a ser muy importante para no tirar de voluntad, tirar mucho de voluntad, porque tirar de voluntad en un momento inicial nos puede valer, pero para mantenerlo es más difícil. Porque todo esto que os digo es para hacer un propósito que se quede en nuestro hábito de vida, porque los cambios así muy bruscos es más difícil que se mantengan. En cambio, si es un cambio más progresivo, podemos conseguir que si es progresivo y atractivo, en cierto modo, se quede en nuestro estilo de vida. Y eso sí que realmente marcará la diferencia, porque ese cambio se mantendrá en el tiempo y eso es el objetivo que nos marcamos cuando queremos meter un propósito nuevo. Por lo menos yo creo que eso sería el objetivo más interesante. Para terminar, me gustaría deciros que si tú estás intentando cambiar algo y das unos pequeños pasos, pues por ejemplo dejar de fumar y estás un tiempo sin fumar, o quieres comer mejor y de repente ves que ya estás comiendo mejor, pero notas que vuelves atrás, es importante que pienses que ya has dado pasos, no verlo como un fracaso total, sino intentar todos los pasos que hayas podido dar a la hora de volver atrás, intentar volver lo menos posible. ¿Para qué? Para que los pocos cambios, aunque sean pocos, se mantengan. Si fumas, fumar menos. Si comes mejor, eso que has eliminado, esas, por ejemplo, pues yo qué sé, la Coca-Cola que le has quitado de la comida, pues eso, mantenerlo, aunque luego no comas tan sano como al principio, pero sí que esos pequeños cambios estén ahí para quedarse, ¿no? Y eso es muy importante porque cada vez que lo intentes puede ser un poquito de terreno que le comas
a eso que quieres quitar o un poquito más que introduzcas eso que quieres que esté en tu vida y entonces eso será un éxito para ti porque estarás un poquito más cerca de ese ideal, que hay que tener cuidado de no buscar un ideal inalcanzable o no buscar un ideal demasiado ambicioso como os comentaba al principio. Bueno, en un tema así que quiero tratar de manera muy rápida, esto es así algo genérico, si tienes alguna opinión o alguna pregunta, pues utiliza cualquiera de los canales que tienes a tu disposición para ponerlo. Y si te parece interesante para alguien que conoces, pues ya sabes, mándaselo y luego podréis comentarlo juntos. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Un saludo.